Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Observatorio Especial en este domingo. Hemos vivido en México una semana de conmemoración de un tratado importantísimo para la historia nacional, el Tratado de Tlatelolco. Y por eso hemos decidido en esta ocasión dedicarle esta edición de Observatorio a una revisión de este tratado, pero también a una reflexión sobre las armas nucleares desde nuestro país, pero en el contexto mundial. Y las personas que nos acompañan ahora son personas que podrán nutrir esta reflexión con sus experiencias, con sus conocimientos. Está con nosotros Yasuaki. Bienvenido, Yasuaki. Está con nosotros Ari, artista. Está con nosotros María José. Bienvenida, María José, especialista en relaciones internacionales. Y está con nosotros Pablo, también activista, pero conocedor de esta reflexión que vamos a hacer sobre el tema de armas nucleares. Vamos a comenzar este diálogo, esta plática con Yasuaki. Yasuaki es un sobreviviente del bombardeo en Hiroshima, en Nagasaki, en 1945, la primera vez y la única vez que se han usado armas nucleares. Para nosotros es, por supuesto, fundamental escuchar la experiencia de un sobreviviente que además decidió hace muchos años radicar en México. Yasuaki, plantéanos, por favor, de manera introductoria, cuál es la experiencia que necesitamos saber nosotros de un sobreviviente del bombardeo en Nagasaki. Sí, muchas gracias por la invitación. Para nosotros sobrevivientes, tener esta oportunidad es muy importante para que el mundo entero sepa de lo que sucedió 6 y 9 de agosto de 1945, porque muchos sobrevivientes no quieren hablar todavía, porque es muy dolorosa compartir su experiencia. Pero si nadie dejara de hablar, la historia puede repetir, porque la situación actual es muy difícil. Entonces, lo que estamos tratando de transmitir nuestra experiencia, aunque sea dolorosa, para que el mundo entero se entere y que piense tal desastre no debe repetir nunca jamás. Yasuaki, tú mismo durante muchos años no compartiste la experiencia. Así es, porque realmente hemos sufrido de discriminación por propios japoneses. La gente que no sufrió de la bomba atómica, porque muchos sobrevivientes, sin tener ninguna lesión, ninguna enfermedad, comenzaron a morir porque la consecuencia de radioactividades. Pero en ese entonces nadie sabía. Entonces, la gente que no había sufrido empezaron a decir que seguramente los sobrevivientes están llevando alguna enfermedad contagiosa, así que debemos separarlos y no debemos tener contactos con ellos y nunca deben casarse con ellos. Y con mi propia experiencia también sufrí de esa discriminación. Aparte, yo estuve trabajando algún tiempo en el hospital de la bomba atómica de Nagasaki. Y antes de trabajar en el hospital, nunca había pensado que soy sobreviviente de la bomba atómica. Pero cuando comencé en el hospital, primera vez supe que soy también sobreviviente de la bomba atómica, porque en el hospital estaba sufriendo, muriendo todos los días. Y además, un caso específico en ese hospital, un muchacho de mi edad, más o menos de 20 años, estaba sufriendo de leucemia. Entonces, yo tenía este mismo tipo de sangre. Y cuando él necesitaba una transfusión de sangre, los médicos me hablaban, oye, eso aquí, ¿nos podría dar un poco de sangre? Entonces yo lo hacía cuando podía. Pero ese muchacho un día amaneció su cuerpo completamente cubierto de manchas negras. Murió 2 días después. Entonces en ese momento yo pensé que este es mi caso.
y voy a morir mañana o pasado mañana, no sé cuándo, pero seguro que voy a morir como él. Entonces pensé, estar trabajando en el hospital era como una tortura. Entonces pensé, tengo que salir de aquí, irme a algún lugar, esconderme en mi identificación, mi identidad, y no importaba en cualquier parte, menos en Japón. Entonces en 68 vine a México y empecé a enfermar. Entonces le conté a un amigo mío que yo soy sobreviviente de la bomba atómica, pero que no contará para nada a nadie. Y así pasó hasta 1995. Eso justamente, ese relato había leído. Llega en un año importante a México, es decir, 1968 es un año para la historia de México fundamental, y justamente meses antes, en 1967, se había firmado aquí en México el Tratado de Tlatelolco. Vamos a volver, por supuesto, porque es el motivo de nuestra reflexión, el Tratado de Tlatelolco, que establece una zona libre de armas nucleares. Y vamos a seguir, por supuesto, con la experiencia de Yasuaki más adelante. Pero también está con nosotros Ari. Ari, tú eres un artista, Ari. Tú eres un director, tú quieres contar esta experiencia, tu experiencia desde otra perspectiva. Están reunidos aquí, por un lado, un sobreviviente del bombardeo y por otro lado, un familiar, un descendiente de alguien justamente que tripulaba uno de esos aviones. En este programa conviven dos experiencias, la experiencia de Ari, un descendiente de una persona que tripulaba el avión que bombardeó alguna de estas dos ciudades, y por el otro lado, un sobreviviente del bombardeo. Ari, ¿cuál fue tu impresión de conocer a una persona como Yasuaki, un sobreviviente del bombardeo en Nagasaki? Well, you know, when you meet Yasuaki, you probably don't even realize how awful of an experience he lived through, because he's such a normal, gentle human. To me, that shows how strong he is. It shows that he has something that he can't forget, and it's horror, and it's horrible, and it gets worse and worse as he tells it every time. But he lived his life, and he made friends, and he lives his life with love and purpose. So for me, that's inspired to me to want to do better and to want to be stronger in my own life. Las experiencias que estamos escuchando y la manera de cómo se conocieron, de cómo están interactuando además ahora juntos, es algo que nos va a motivar no solamente para una reflexión personal, sino una reflexión colectiva. Pablo, tú los conociste a los dos ahora, tú estás de alguna manera trabajando con ellos, estás haciendo cosas con ellos. ¿Desde dónde trabajas? ¿Desde dónde ves esta experiencia, esta vivencia que además se reproduce en una cuestión profesional? Mira, yo creo que hay varios niveles. Uno es el nivel personal. Me parece que la experiencia, los he escuchado ya varias veces, han presentado muchas veces, y no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones. A Yasuaki lo he escuchado, y ahora con Ari. Es muy impresionante y muy importante ver cómo trabajan juntos, son amigos, se encuentran uno el otro, a pesar de venir de dos situaciones completamente diferentes, de dos visiones y aproximaciones diferentes. Y creo que esto es muy edificante, significativo y relevante para nosotros aquí en México, como uno de la víctima, desde la que Ari lo comenta mucho, la víctima que está abajo en tierra y la víctima también que está arriba. Claro. Y eso por un lado. Y por el otro lado me conmueve mucho escucharlos, los he escuchado muchas veces, he escuchado muchos relatos de hibakushas, en donde están trabajando y narrando sus historias para curarse y para que no se repita. Y luego se da el contexto en México del Tratado de Tlatelolco, que es fundamental, en donde encontramos algo de qué sentirnos orgullosos como mexicanos. Haber impulsado un tratado en donde tenemos un premio Nobel de por medio, García Robles, que recibe el premio Nobel justamente en este trabajo, un trabajo muy digno, un trabajo muy importante que empuja
para que no haya armas nucleares en América Latina y el Caribe. Son varios niveles, pero creo que en esta ocasión es conmovedor y muy importante escuchar a los actores que nos están transmitiendo una vivencia y un cariño mutuo entre ellos de decir, queremos construir la paz, queremos que no se repita, desde diferentes aproximaciones. Creo que quienes tenemos la suerte de estar en este lugar, pero también de quienes tienen la suerte de escuchar las vivencias desde estas perspectivas, saldremos realmente edificados como experiencias humanas, encuentro. Al final es quizá lo que más nos importa y al final lo que más nos debería interesar desde nuestro país, porque fuimos un punto de coincidencia en 67, ya vamos a ir en el siguiente bloque con María José, justamente para contar el contexto de 1967 y 68, pero qué bueno que sigamos siendo el punto de coincidencia de estas experiencias y por supuesto tendremos muchísimo más que contar y que reflexionar sobre esto. Vamos a hacer un corte por ahora, estamos en Observatorio en una edición especial platicando sobre los estragos, pero también de las armas nucleares, pero también del futuro que seguramente vendrá, un mejor futuro, un futuro de paz para nosotros. No se vayan, continuamos ahora. Estamos en Observatorio Especial, el Tratado de Tlatelolco, 50 años después. Y hablando sobre el futuro de las armas nucleares, porque el Tratado de Tlatelolco fue un tratado fundamental para el contexto mexicano. El 14 de febrero de 1967 se firmó el Tratado de Tlatelolco, que como bien decía Pablo, además produjo, gracias a la diplomacia mexicana liderada por García Robles, un premio Nobel de la Paz. María José, tú eres especialista en relaciones internacionales y conoces bien además el contexto en el que se desarrolló este tratado, pero sobre todo conoces también el futuro de este tratado, es decir, lo que realmente esperamos los latinoamericanos principalmente, pero quizá el mundo también sobre este tratado. Cuéntanos primero un poco el contexto de 67 que llevó a la firma. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Ha sido muy inspirador escuchar los relatos, ¿no?, de sobrevivientes, bueno, del sobreviviente y la perspectiva también desde Estados Unidos. Creo que en el contexto de los 50 años del tratado es más que oportuno retomar la reflexión también desde este lado más humano. Y bueno, hablando ya en específico acerca del tratado y de su importancia, bueno, este se da en un contexto mexicano e internacional complicado, porque acababa de ocurrir la crisis de los misiles en octubre de 1962, cuando los estadounidenses descubren que en Cuba existían misiles rusos y todas las tensiones que se generaron a partir de ese momento. Para México, vecino de Estados Unidos, país que geográficamente se encuentra muy cercano a Cuba, pues claramente este fue también un momento álgido y de mucha tensión. Y es unos meses después de la crisis de los misiles, en marzo del 63, que el presidente Adolfo López Mateos se acerca a otros mandatarios latinoamericanos, en específico al presidente de Ecuador, de Brasil, de Chile, y juntos redactan una carta en la cual hablan de la intención de convertir a América Latina y al Caribe en una región libre de armas nucleares. Esa primera declaración de 5, ¿no? que prácticamente con esa se detona todo el desarrollo jurídico que terminará, al menos en esa época, con el Tratado de Tlatelolco. 4 años después. Exactamente. ¿Qué sucede en esos 4 años? Porque Naciones Unidas va arropando la idea de alguna manera, ¿no? Es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas se posiciona hasta que llegamos al tratado. Sí, es un gran esfuerzo diplomático por parte, sobre todo de México, que se lleva al ámbito multilateral, ¿no? Se lleva justamente el tema Naciones Unidas. Hay una resolución de la Asamblea General de la ONU en la cual se respalda que América Latina se convierta en una zona libre de armas nucleares, que además era absolutamente innovador. Ya existía la Antártida como zona libre, sin embargo, la Antártida es una región no poblada, ¿no? Entonces es la primera vez que se plantea que una zona habitada
se encuentre libre de armas nucleares. Entonces se lleva el tema a Naciones Unidas, se pronuncia la Asamblea General, se pronuncia el Secretario General, y todo esto va generando un contexto propicio para la negociación del tratado, y se van sumando poco a poco los demás países latinoamericanos, algunos con muchas renuencias, como por ejemplo Argentina y la propia Cuba, ¿no? Argentina había tenido, y Brasil también, sus propias iniciativas para armarse nuclearmente, y bueno, eventualmente en 1967 se firma el tratado y entra en vigor en el 69. Claro. Pablo, es un tratado que por supuesto a México le significa muchísimo, como tú lo has comentado, pero es un tratado internacional que especialmente establece que los territorios de los estados que consienten el tratado internacional serán una zona libre de armas nucleares. Y lo que decía María José, esto por supuesto es un hito en el derecho internacional. Sin embargo, hay un tema de coyuntura, es decir, visto 50 años después, parece que la diplomacia mexicana leyó muy bien el momento por el que atravesaba América, particularmente América, Estados Unidos de América y Cuba. Pero justo el año después en México es un año convulso, en el mundo, pero también en México. ¿Te parece que fue así, que fue un año de coyuntura particular y que México lo leyó bien en esa ocasión y que por eso tenemos el fruto que tenemos en materia de armas nucleares? Mira, yo creo que eran tiempos en donde la diplomacia mexicana jugaba un rol muy importante a nivel mundial. Tenían un liderazgo increíble, eran una acción muy fuerte que tenía México en muchas iniciativas. De alguna manera la vieja escuela de la diplomacia mexicana mantiene esa tradición y que se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Yo creo que en ese momento tenía un cuerpo diplomático muy importante. Teníamos a Bosques, por ejemplo, a Gilberto Bosques, un gran diplomata, un diplomático mexicano muy importante que protegió a muchísima gente en el contexto de la guerra y en el contexto de la guerra española. Tenemos gente muy destacada, con mucha capacidad para poder presentarse a cualquier país y decirle y ponerse al tú por tú, diciendo con diplomacia, con inteligencia, con iniciativas. Creo que esto fue un gran momento y acuérdate, bueno, siempre a nivel interno, sobre todo en los 60, empieza un momento de deterioro y de autoritarismo cada vez más fuerte a nivel del gobierno federal y del Estado mexicano en su conjunto. Recuerdo también a Luis Padilla Nervo, otro gran diplomático mexicano que además llegó a la Corte Internacional de Justicia. Él representó al Estado mexicano justamente en la Asamblea General de Naciones Unidas con este tema. Es decir, sí es cierto, había un cuerpo diplomático importante. Sí, cuerpo diplomático inteligente, importante, digno, que México a nivel internacional tenía que ser respetado y se hacía respetar. Salía a cualquier palestra en cualquier parte del mundo. Y este tratado generó otros espacios, o sea, generó frutos muy importantes, no solamente de la Antártida, sino después otras zonas de no proliferación de armas nucleares. Entonces, creo que es muy importante esas acciones, que a veces están en el olvido y que no las tenemos, los mexicanos no conocemos esas historias. Eso por un lado, pero por el otro creo que es importante también resaltar que viene una asamblea en el futuro, que hay que estar presente, ¿no? Que yo creo que también no solamente recordar el pasado, sino hay que estar muy atentos de lo que viene, particularmente en Naciones Unidas. Está ahora en marzo, en junio y julio, va a haber una serie de asambleas en donde se va a hablar sobre erradicar completamente las armas. Obviamente va a haber resistencias, pero es importante que los países se posicionen frente a lo que estamos viendo de Corea del Norte y de lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? En este fin de semana tenemos la presencia de 100,000 elementos de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Creo que no estamos lejos de que se pueda repetir en alguna parte del mundo esta historia que el señor Yasuaki nos presenta. Yo quiero insistir que para México fue una manera de entender muy bien cuál era el escenario en la década de los 60 por la situación geográfica, porque estaba Estados Unidos, por un lado, estamos en plena Guerra Fría
y Estados Unidos al norte de México y al sur, por supuesto en el Caribe, sobre todo la colindancia con Cuba, le permite a México aprovechar muy bien la coyuntura geográfica, política de la década de los 60 y echar a andar un proyecto de esta naturaleza. Por esa época llegas, Yasuaki, a México. ¿Tú estabas al tanto de toda este esfuerzo de México por lo que terminaría después en un tratado? Sí, antes de salir de Japón ya había escuchado del Tratado de Tlatelolco, pero en ese entonces realmente no había entendido 100% de esa importancia del tratado. Al venir a México, realmente yo tenía que dedicarme primero que nada para aprender el idioma. Claro. ¿No? Todavía no hablaba muy bien español, que digamos, y antes de venir a México tomé algunas clases, pero llegar a México era totalmente diferente porque aprendí con los misioneros españoles, así que hablaban diferentes maneras, bueno, la entonación, el acento, ese como que era totalmente diferente, pero sí, yo había enterado de ese Tratado de Tlatelolco, sí. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo advertiste que México estaba haciendo un papel en esa época después de lo que tú habías vivido en 45? Yo en ese momento realmente sentí feliz que algún país estaba levantando la voz y crear una libre de armas nucleares. Porque crear una zona libre de armas nucleares, pero realmente actuar que eso funcione no es tan sencillo, claro, ¿no? Y así que el México que estaba tomando esa iniciativa, levantar la voz y para que todo el mundo esté de acuerdo, para que llegue a crear la zona libre de armamento, para que nadie sufriera. Por supuesto, estamos hablando 50 años después de lo que pasaba en la década de los 60 y los siguientes minutos los tenemos que referir al futuro, sobre todo a la prospectiva, es decir, lo que va a pasar, cómo pensamos esta cultura de paz. Y yo quiero iniciar una pregunta con Ari, que podemos retomar en el siguiente bloque, pero es justamente cómo podemos articularnos la sociedad, todos, sobrevivientes, académicos, estudiantes, artistas, cómo podremos articular un discurso fuerte, un discurso encaminado a la paz, un discurso a justamente generar zonas espacios geográficos libres de armas nucleares, pero sobre todo conciencia, ¿no? Que me parece que es también fundamental, es decir, pensamiento que esté libre de armas nucleares, un pensamiento de paz. Una primera aproximación, Ari. Well, the first approach, talk about it. I think maybe by the 90th anniversary, we won't have anybody left that can tell their story. Right now, it's the chance for us to document. Right now, I'm a documentarian, so I made a documentary about it, but I'm just one person. There's so many people, there's so many stories. It was two entire cities, and it was an entire war. It's not just atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. It was an entire World War II where 60 million people were killed. So, I mean, the point is that we learn about World War II. We do it in film, we do it in stories, we do it in schools, we do it in classrooms, we listen to survivors. But, well, I don't think we learn from history because it's happening again. So right now we have to be coming together from people to people in opposite countries, and like the United States and Mexico, where I can honestly say I am so ashamed for what's happening right now. And I think we need to be talking about that, and we need to be working together because it's happening again. And it's too late. It could be too late soon. Vamos a seguir con esta perspectiva, cómo construir un mundo de paz, cómo se advierte también el papel de México en el futuro, en estas nuevas coyunturas en el siglo XXI. Estamos en una edición especial de Observatorio, volvemos en un momento.
Estamos en una edición especial de Observatorio. Seguimos hablando sobre la importancia del Tratado de Tlatelolco 50 años después de ese 14 de febrero de 1967 y de las coyunturas del siglo XXI. Vamos a reflexionar un poco sobre eso, las coyunturas políticas, geográficas también, las económicas, porque tratamos de recordar lo que pasó en 45, lo que pasó en 67, pero sobre todo vivimos nuestros tiempos, y nuestros tiempos son tiempos que exigen también respuestas gubernamentales, pero también exigen respuestas de la sociedad, de nosotros, de las universidades, pero también de cualquier persona. María José, el Tratado de Tlatelolco, desde luego, entra en vigor 2 años después de que se firma con una magnífica aceptación de estados latinoamericanos. Está vigente, por supuesto. La pregunta es si todavía el tema de armas nucleares tendría que ser, y aunque la respuesta es obvia, por supuesto queremos escuchar cuál es tu perspectiva, el tema de armas nucleares debe ser un tema prioritario en la agenda de los estados. Sin duda que sí. Es un tema que se encuentra de lo más vigente. Después hubieron otros tratados importantes para la proscripción de las armas nucleares. Está el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es bastante controvertido porque reconoce que es válido que los estados que para ese momento ya tenían armas nucleares lo sigan siendo, y son los estados ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia, y prohíbe la proliferación nuclear en los demás estados. Se generan algunas otras zonas libres de áreas de bombas nucleares, armas nucleares. Está Pacífico Sur, Asia Central, África, y sin embargo, a pesar de todo esto, sigue siendo una amenaza constante. ¿Por qué? Porque los estados que ya estaban armados no se han desarmado, claro, sino todo lo contrario, ¿no? Rusia ha seguido desarrollando su armamento nuclear. Donald Trump, ahora presidente de Estados Unidos, ya dijo que Estados Unidos también va a continuar armándose, y eso contraviene el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero también contraviene sus tratados bilaterales con Rusia y con otros estados. Luego están los estados que nunca reconocieron la no proliferación, como Israel, Pakistán e India. Están los estados que sí reconocieron la no proliferación, pero que después se echaron para atrás, como Corea del Norte. Están los casos muy atípicos, como Irán. Están las tensiones en Medio Oriente, ¿no? Entre Israel, Irán, Arabia Saudita y demás estados que podrían llegar a desembocar en una guerra nuclear, y justamente se han hecho muchos esfuerzos para que Medio Oriente sea una área libre de armamento nuclear, y sin embargo, por supuesto que no se ha logrado y no parece que se vaya a lograr pronto. En Irán se logró un tratado, sin embargo, pues con la llegada a la presidencia de Donald Trump podría verse bastante amenazado. Entonces, sin duda, las armas nucleares siguen siendo una amenaza latente para la humanidad. Otro tema muy importante del cual no se habla mucho, aunque últimamente se ha tratado de poner sobre la agenda, es que siempre existe la posibilidad de que, aunque las teorías de las relaciones internacionales que nos dicen que los estados tienen armamento nuclear para disuadirse unos a otros, pero que nunca lo van a utilizar, aunque estas teorías estuvieran en lo correcto, y ojalá que lo estén y fuera así, también siempre está la amenaza de los actores no estatales cada vez más fuertes, claro, que podrían convertirse en, que podrían armarse nuclearmente y generar una catástrofe mundial, ¿no? Está ISIS, está Al Qaeda, están todos estos grupos terroristas que sin duda alguna tienen presente el tema de las armas nucleares y de cómo podrían contrabandear armamento nuclear. Estaba viendo datos de la OIEA, que es el organismo internacional para la energía atómica, sobre cómo en los últimos años han habido al menos 2.500 casos de tráfico de armamento nuclear, ¿no? Entonces, sin duda, el tema sigue siendo, en específico, sigue siendo muy vigente, y además, claramente, es un tema que, más allá de la no proliferación nuclear, es un primer paso hacia la paz y hacia vivir en una cultura de paz, que es, yo creo, a lo que todos aspiramos. Sin embargo, ahí me parece que hay una suerte de contradicción, es decir, entre celebrar los tratados de zonas libres de armas, la contradicción de la búsqueda por la paz, de una cultura de paz,
pero al mismo tiempo saber, es decir, con los datos, que además son datos oficiales, son datos perfectamente claros, que las armas nucleares no solamente no se destruyeron en algunos casos, sino que además continúan. Por lo tanto, me parece que, Pablo, esto sigue siendo un tema coyuntural de la agenda de los estados y, bien decía María José, de la agenda de los actores no estatales. Simplemente mantener las ojivas nucleares en el mundo cuesta trillones de dólares. Entonces, la inversión que se hace en la guerra contradice muchas veces el discurso del Consejo de Seguridad en el que habla a propósito de la creación de la paz, ¿no? O sea, realmente, y es un buen negocio además, esto hay que reconocerlo. Entonces, es muy difícil. Pero creo que como estamos ya en la parte final del programa, yo no creo que sea adecuado terminar con el drama y o sea, con Trump aquí. Creo que todavía vamos a tener oportunidad de quitar todo este malestar, porque viene mucho por hacer. Yo creo que sí es posible, estas cosas que parecen imposibles, hay regiones en donde no hay armas nucleares. Pareciera que no es posible el encuentro entre los que tiran las bombas y los que están abajo recibiéndolas. Y aquí están. Hay posibilidades de caminar. Cada vez es más la gente que está opuesta a la proliferación de armas nucleares. Y no solamente de armas nucleares, ¿no? De la energía nuclear en su conjunto y de las armas. Ahora México enarbola la bandera de las armas pequeñas. Creo que hay posibilidades. Hay posibilidades de empujar en este sentido. Yo creo que lo que nos están diciendo aquí Ari y Yasu es justamente que a pesar de que son pequeños esfuerzos personales, pueden trascender a cosas mayores. El señor que estaba empujando, con el peso que tenía México en aquel tiempo, gana el premio Nobel, pero logra un tratado. Yo creo que, en fin, ciertamente es desalentador, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de lo que sucede en Gran Bretaña, el transporte de armas del verano al invierno, que las cambian de un lado al otro, en fin, lo que sucede en Fukushima, ¿no? Estuvimos presentes allá y vimos cómo están desplazados 250.000 de personas. En fin, es dramático. Pero creo que hay que hablar del tema. Y la clave, una de las claves al menos, para la construcción de una cultura de paz es hablar de los temas y hablar de la violencia, claro, para que no se repita. Sí, hemos hecho este espacio, digamos, de reflexionar sobre la parte normativa, sobre la parte de la teoría internacional y de cómo suponemos que se movió y que se mueve. Pero hay una parte fundamental, que es la que Pablo apunta, que es el encuentro entre sobrevivientes y las víctimas de arriba, como hace un rato Pablo refería algo de Yasuaki. Yo le pregunté a Ari hace un momento cuál era la impresión al conocer a Yasuaki. Ahora le pregunto a Yasuaki cuál es la impresión de conocer a una persona como Ari. Bueno, cuando conocí a Ari, ya había tenido experiencia anteriormente, otra persona que es el nieto del presidente Truman, que decidió dejar caer sobre las ciudades de Japón. Y primeramente cuando conocí a Clifton, el nieto de Truman, y nosotros realmente no teníamos ningún interés de hablar con él. Pero él insistía, realmente él quería conocer el punto de vista de los sobrevivientes. Entonces, al principio pensamos, bueno, entonces, ¿por qué no vamos a encontrarnos a hablar, no hablar precisamente de ese tema? Vamos a hablar de otras cosas, así, cosas cotidianas, cosas triviales. Entonces, él vino al departamento donde estábamos viviendo y con una intérprete. Entonces empezamos a conversar con él y al principio decíamos máximo 10 o 15 minutos, pero él realmente era muy honesto, muy sincero, de que quería entender esa tragedia, ¿no? Y quería escuchar
directo la voz de unos sobrevivientes. Entonces empezamos a platicar realmente, abrimos nuestros corazones y nos quedamos más de 2 horas platicando. Desde entonces él comenzó a dedicar más a escuchar sobrevivientes de la bomba atómica y él hizo viaje a Hiroshima y Nagasaki, y en aquel entonces se encontraron y Ari y Clifton, el nieto de Truman, y ya se conocieron también, hicieron amistad, y así que cuando lo conocí a Ari ya tenía esa experiencia anteriormente, así que no teníamos ninguna así, no sé decir, pudimos aceptar así como amigos normales. Es justamente esta experiencia la que vamos a dejar que Ari nos cuente en el siguiente y último bloque de esta edición especial de Observatorio. Estamos hablando sobre armas nucleares, estamos hablando sobre testimonios nucleares y estamos hablando de estos 50 años después del Tratado de Tlatelolco. No se vaya, porque nuestra intención es justamente pensar a futuro a partir de estas vivencias. Volvemos. Estamos en Observatorio Especial, en este programa Testimonio Nuclear. Estamos con Yasuaki, sobreviviente del bombardeo en Nagasaki, y estamos con Ari, nieto de uno de los tripulantes de esas naves, víctimas desde arriba. Ari, tú conociste por supuesto a Ari, pero estás contando historias de los sobrevivientes. Cuéntanos esta parte, es decir, ¿cuál es tu objetivo, cuál es tu trabajo, con quién te has encontrado, cuál fue tu sensación de ir a Hiroshima, Nagasaki, de estar especialmente en ese lugar? I met one person who introduced me to 2 very important people. One was the nephew of Sadako Sasaki. Sadako was the girl who folded 1,000 paper cranes in order to cure her leukemia with the wish. Yuji Sasaki, he ran into this room and he pulled out a little plastic box, and he opened the box, and inside was a little tiny paper crane and a little tiny paper triangle. And he took out the paper crane and he put it in the palm of my hand. It sat right in the center, just a dot. And he said, in 2010, when I met the President Truman's grandson, I put the crane in his hand and I asked him the same question I'm about to ask you. Will you work with us to send a message of peace? And I was 23 at the time, and I really didn't know what I could do. But I realized that us coming together publicly, which we did the following year, was something we could do, was something that I could learn from. And they introduced us to, I think, 15 or 16 different survivors, and they each asked us to tell their stories. And then when I finished the book, I was able to come back with the fellowship that I went with, the Fulbright Fellowship in National Geographic, where I can make the documentary and get even further into the world and listen to more stories. And I found so many amazing people. There were the family of the double atomic bomb survivor. Tsutomu Yamaguchi survived Hiroshima and Nagasaki, and my grandfather was the only double crew member. So us coming together was a little bit more special than it usually was, which is always very special, so I don't want to discount anybody's story, because I never would. But they brought me into their home for a documentary. A documentary filmmaker brought me in there. I was very nervous because I don't really want to meet people in front of camera. I just wanted to meet them. I wanted to get to know them. But I really wanted to meet them. And so I agreed to whatever they wanted in the stipulations. So we went there, and she, on camera, said to me, you know, in 1985, your grandfather came to Hiroshima and Nagasaki. Did he come to Nagasaki? In 1985, your grandfather came to Hiroshima, and he didn't apologize, and he angered a lot of people. But I could have brought you here today to yell at you, and I'm not going to do that. My father taught me how to be above asking for an apology. I don't want that anymore.
because if society is going to move forward, we have to come together for peace. So she imparted with me a message that she asks I say everywhere I go, and it's her father's words. And Tsutomu Yamaguchi used to say that we're living in a time where, and this was in 2010 when he said this, so remember that. We're living in a time where we listen to the loudest and the most radical people and we think that they are right. And World War II is the same. But we actually know what's right and we know what's true and we can all see when things are wrong. And as we are right now, we all know what is right. And we all know this is wrong. So the truth will start out as a whisper, but we must keep telling it. And the truth transcends borders. And I add that it transcends walls. So if we can imagine a world without war, and if we can imagine a world without nuclear weapons, then we have to work together and achieve it. And Tsutomu Yamaguchi could have hated every American, every US American he ever met, but he said one for all and all for one. He survived both atomic bombs. He thought the mushroom clouds were following him. Those were his words. But he chose peace and forgiveness. La experiencia, por supuesto, es importante en la cultura en la que estamos viviendo. Yo, en los últimos minutos que nos quedan de programa, quiero introducir, ahora sí, con la parte optimista, Pablo, porque no nos podemos quedar pensando solamente en nuestros problemas, sino sobre todo en lo que viene, en cómo estas experiencias pueden nutrir nuestra cultura. Y voy a hacer una pregunta general, pero que quisiera que todos tuviéramos el tiempo de reflexionarla. Voy a empezar con Yasuaki, porque la pregunta, Yasuaki, es ¿cómo ves tú en México? Tú llevas viviendo mucho tiempo en México. ¿Cuál sería tu percepción actual respecto de la cultura de paz? No solamente en esta referencia a armas nucleares, no solamente en esta referencia personal a tu vida, sino mucho más de la sociedad que te toca vivir también porque estás en México. Es decir, ¿qué necesitamos hacer, qué debemos hacer como sociedad mexicana? Sí, desde que llegué a México siempre he pensado, porque en el momento que llegué a México empecé a sentir como un paraíso. Desde entonces en México ha cambiado totalmente la situación, no únicamente en México, sino el mundo entero. Y sobre todo en este momento, muchísimas violencias que estamos viviendo en el mundo entero, tenemos que hablar de la paz. Y decir la paz es muy sencillo, pero lograrlo realmente es difícil. Pero lo que tenemos que hacer es insistir. ¿Cuán importancia tiene tener la paz en el mundo? Y para eso tenemos que comenzar algo pequeño y cada uno de nosotros sembrar una semilla de paz en el corazón. Esa semilla algún momento empieza a crecer en el corazón y algún día crecerá como un árbol gigante y proteger todos los seres humanos. Y así que cada uno no piensen que es una cosa muy pequeña, que no va a servir de nada. Pero primero que nada tenemos que hacer algo pequeño. Una voz no es nada, pero 2 voces, 3 voces sería mucho más fuerte. Así que transmitir nuestra idea de paz, sin pensar que es una cosa pequeña que no sirve para nada, pero hablar y hablar, levantar la voz. Si un día, porque una persona si deja caer una piedra en el agua y la onda expande, así puede suceder algún día al mundo entero, porque la vida que tenemos actualmente es preciosa, es muy importante para nosotros. Tenemos que cuidar esta vida preciosa, el momento cada uno que estamos viviendo, porque no queremos que en un instante esta vida preciosa que pueda destruir por armas nucleares. Así que debemos hacer cada uno un esfuerzo a hablar de paz. Pero pasemos de lo individual a lo macro, a lo colectivo, a lo que tendría que hacer
el gobierno también, Así el es. Estado. Así es. María José, una última reflexión, sobre todo orientada a la posición del Estado, porque nosotros, y ojalá realmente sigamos lo que dice Yasuaki, pero hay algo también en la agenda del Estado que tiene, que debe hacer. Claro, no, sin duda. Yo creo que en momentos en los que el contexto internacional es tan complejo por la violencia y las tensiones al interior de los estados, pero también entre los estados, creo que es muy importante a nivel macro apostarle al multilateralismo, apostarle al diálogo entre las naciones, apostarle a la Organización de las Naciones Unidas, a esta negociación que se acerca sobre un tratado universal para la proscripción de las armas nucleares que se va a empezar a discutir en marzo, que yo creo que es algo de lo que todos tendríamos que estar muy pendientes, ¿no? Que no se quede únicamente a nivel gubernamental, sino que lo discutamos, que lo sigamos, que veamos cuáles son las posiciones que adoptan los distintos estados. Y creo que, pues eso, que hemos avanzado mucho después de la Segunda Guerra Mundial en términos de diálogo multilateral, no siempre de manera exitosa, pero bueno, se creó la Organización de las Naciones Unidas, sirve como foro importante, no siempre como uno quisiera, ¿no? Las guerras han seguido, las tensiones han seguido, pero sin duda estamos mucho mejor en ese sentido que antes de la Segunda Guerra, y creo que el contexto actual, con la llegada al poder en países que han sido muy importantes para impulsar este régimen multilateral, con la llegada al poder de personas muy escépticas, ¿no? del diálogo internacional y con visiones muy nacionalistas de lo que debería ser su país y de lo que deberían ser las relaciones internacionales, creo que es un momento de tensión y creo que es un momento en el cual a los estados que siguen convencidos de la importancia del multilateralismo les debe tocar respaldarlo en todos los sentidos, de manera discursiva, pero también de manera económica. Y creo que como ciudadanos, en lo particular, nos toca exigirle eso a nuestros estados y estar al pendiente de lo que ocurre en los foros internacionales. Gracias. ¿Algo más, Pablo, que tengamos que reforzar en esta doble dimensión individual, social? Bueno, yo creo que las articulaciones, lo que estás diciendo es fundamental, ¿no? Evidentemente es fortalecer y ampliar los lazos con las instancias multilaterales. La OEA, Naciones Unidas misma, la Corte, darle credibilidad y darle mayor fortaleza. Y evidentemente a veces es muy complicado, sobre todo para México, porque no quiere recibir después los relatores especiales, los expertos que vienen de Naciones Unidas en derechos humanos y en otros términos. Pero bueno, es por ahí la cosa. Yo creo que también es importante algo que dijo Ari a propósito de la verdad que trasciende los muros, las fronteras, etcétera. Yo creo que es importante hablar con más claridad y con mayor veracidad a la gente, desde las autoridades, qué está pasando. Yo creo que sí es importante no tener cola que nos pisen. Y para eso es fundamental iniciar un trabajo de fin a nivel de México. Estoy hablando quizá a nivel mundial también, pero bueno, yo hablo de México y la cuestión de impunidad y de corrupción, que están acabando al país. Para poder tener mayor veracidad, mayor credibilidad en los foros internacionales. Porque la primera que se levante nuestras autoridades a decir, es que yo opino que, cállese usted, porque usted deje de tener propiedades en Miami, ¿no? Con esos vamos a pagar el muro. Y yo creo que a nivel social, mucho más amplio, no solamente a nivel personal, sino a nivel social, mayores articulaciones. Es fundamental articularnos más en las cosas más comunes y ir tratando de trabajar o procesar las grandes diferencias que nos ha generado la polarización en el país, ¿no? Que se manifiesta a niveles económicos, pero también o sea, los pocos muy ricos y los muchos muy pobres. Hay que ir acercando esto, construir eso también. Hablar más. Creo que la clave que nos da un sobreviviente que se quedó callado durante muchos años por miedo y por no querer recibir el bullying de sus compañeros, hay que hablar. En un país de tanta violencia, la gente no quiere hablar. Ve lo que sucede en muchos estados, se acaba con la prensa.
y se está acabando con los grandes testigos. Y hay que articularnos nosotros y generar que las voces desde las víctimas hablen nuevamente. Y a nivel personal, yo creo que este ejemplo es muy bonito. Lo que dice Yasu-san es fantástico. Es decir, le dimos la oportunidad de escucharlos. Claro. Él dio la oportunidad de escuchar a él, ¿no? Creo que es muy fuerte, ¿no? Entonces, demos la oportunidad de escucharnos entre nosotros. En eso el trabajo que hace Ari es justamente el factor de articulación, de encuentro, y sobre eso tendríamos que reflexionar, no solamente este domingo, sino durante toda la semana y espero durante varios días más, porque lo que necesitamos, y lo necesitamos efectivamente en México, es una cultura de paz, pero lo necesitamos también en el mundo. Testimonio nuclear, esta fue una edición de Observatorio Especial a 50 años del Tratado de Tlatelolco. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente emisión.